En comunicación con Mara Pegoraro. Ella es politóloga, profesora titular de la carrera de Ciencia Política de la UBA y coordinadora del Centro de Estudios para la Recuperación Argentina, Centro RA de la Facultad de Ciencias Económicas. Mara, ¿cómo estás? Eliana Pérez Caresi te saluda. Buenas tardes. ¿Nos escuchás bien? Sí, perfecto. ¿Ustedes me escuchan bien? Sí, ahora sí, perfecto. Mara, ¿cómo se lee este estudio? ¿Qué significa y por qué suceden estas cosas de que datos como los alquileres y servicios aumentan tanto más que la inflación desde 2023? Bueno, lo primero que hay que decir es, nosotros desde el centro lo que intentamos hacer siempre con el informe es poner en contexto algunos datos que se presentan aisladamente, ¿no? Digamos, antes tu compañera señalaba que Argentina desde el diciembre de 2023 inicia un proceso de desaceleración inflacionaria y eso es correcto, ¿no es cierto? Eso hay que decirlo. En el último mes, la última medición de la inflación da menos del 3% y eso en términos aislados, digamos, puede parecer una buena noticia. Ahora, cuando vos tenés que poner en contexto ese número para poder explicar por qué también hay una percepción de que no llegas a fin de mes, ¿no es cierto? Ujú. Digamos, si a mí me están contando que la inflación está a la baja, ¿por qué yo siento que no puedo terminar de consumir o de vivir de la misma manera que lo hacía antes? Bueno, parte de esa explicación tiene que ver con que hay algunos gastos cotidianos para la subsistencia que crecieron más que la inflación acumulada. Entonces, cuando vos mirás la inflación acumulada que te da un 209%, es cierto, hay una desaceleración del camino ascendente que venías en el 2023. Pero eso no significa que todo fue hacia la baja, el Claro. primer punto. A la vez, tu salario no acompañó la inflación acumulada, independientemente de que ha habido paritarias, la mayoría de las paritarias cierran por debajo de la inflación. Junto con esto, hay un incremento en la pérdida de empleo porque las áreas de mano de obra más intensiva no están activas, ¿no es cierto? Digamos, si bien uno ve algunos datos de crecimiento general para la Argentina, ustedes recién hablaban de la ley de glaciares, de explotación minera, el RID y demás, sabemos que son actividades de baja demanda de mano de obra, y junto a eso una decisión económica y política del gobierno honesta, hay que decirlo también, de ajustar tarifas, digamos. Entonces, cuando vos pensás, bueno, ¿por qué está el incremento en los servicios? Bueno, porque el gobierno dijo, vamos a un programa de corrección de tarifas. Eso hace que vos tengas menos plata disponible para el resto de tu vida porque tenés que pagar los servicios elementales. Claro. Y vos no podés no pagar la luz porque te la cortan, digamos. Pero a mí me parece que hay otros datos, como este el informe, que dan un cuadro inclusive más general respecto de quiénes son en parte los perdedores del modelo económico de desaceleración de la inflación en esta estrategia, Por que son los ejemplo. datos, por ejemplo, el incremento en servicios educativos, ¿no es cierto? Digamos, los servicios educativos se incrementaron 79 puntos en el último año y medio por encima de la inflación general. Y eso es un golpe muy claro a la clase media, ¿no es cierto? Digamos, o lo mismo el incremento en el transporte. Otra vez, vos podés tomar decisiones de cambio, vos podés cambiar a los chicos de colegio, podés cambiar tu patrón de transporte, en lugar de tomarte un colectivo y un subte, podés caminar del subte y tomarte solo el subte, o podés tomarte solo un colectivo y tardar, lo que antes tardabas 40 minutos, tardar 1 hora y 20 en llegar, sobre todo si venís de Gran Buenos Aires y trabajás en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pero eso no significa que el servicio no incremente y que a vos te alcance para algo más que pagar lo elemental. Y entonces, un poco lo que nosotros hacemos desde el centro siempre es tratar de intentar con los datos que tenemos disponibles oficiales y los índices que construimos, contar por lo menos la película un poco más completa. ¿Hubo algún dato que te llamó más la atención? Para mí el dato más relevante en términos de una transformación de matriz social que venimos viendo en Argentina hace varios años es el dato en educación y el incremento en la carne, particularmente. Me parece que son dos datos que obviamente, como el número no es tan alarmante en relación al 400% del incremento del alquiler o el 300 y tanto por ciento del incremento en la luz, 79 puntos de incremento en un año y medio para servicios educativos o algunos cortes de carne cercanos al 230%, bueno, dice algo sobre cuál es la alimentación disponible para una sociedad Ujú. y cuál es la posibilidad que tiene la sociedad de educarse en el corto, mediano y largo plazo. Que me parece que además son datos que, puestos en contextos, en una sociedad donde vos tenés datos, donde cada vez los trabajadores son más pobres, y significa, digamos, y además tenés
una diversificación de las fuentes de ingreso. Una persona no vive con un solo salario, en general ya no se tiene un solo trabajo, y a la vez combinado con algunos datos que estamos terminando de relevar sobre desplome de actividad industrial, la construcción y el comercio, como las tres áreas de actividad económica de mayor demanda de empleo, bueno, el cuadro de situación económica empieza a ser un poco más complejo de escribir y comprender que simplemente el número aislado mensual de desaceleración de la inflación. Porque el número aislado mensual es de este mes. No significa que la inflación de la Argentina es del 2,6 Claro. o 2,9%. ¿Me explico? Sí, tal Claro. Entonces, digo esto porque siempre que se conversa en términos de datos económicos, uno olvida que el dato económico dice algo sobre el modo de vida de las personas. No es un número estadístico. La estadística me dice algo sobre cómo están viviendo las personas o qué capacidad tienen las personas para vivir en un país determinado. Me parece que ese es el cuadro que nosotros intentamos presentar, por lo menos con datos. Mara, vos recién nombraste distintas estrategias para cuidar los consumos o cambiarlos después de que hubo alzas fuertes en distintos rubros, más allá de los gastos fijos, también en gastos que pueden ser más variables como la alimentación y demás. Pero ven con estos datos que a pesar de estos cambios en los consumos, una persona de clase media pueda de alguna manera protegerse de los aumentos inflacionarios, o igual cambiando de consumos para ser un poco más austeros, tenés el impacto de la inflación igual. El impacto de la inflación lo tenés igual porque además hay un dato previo, hay dos datos, uno previo y otro muy reciente respecto a esto, que es, el dato previo es la inversión en el porcentaje de tu salario que vos destinás a cada cosa, ¿no? Digamos, hasta el 2023, el 60% de tu salario iba destinado al consumo y el 40% a servicios básicos, digamos, luz, gas, alquiler, teléfono y demás. A partir de marzo del 2024 esa proporción se invierte, lo cual quiere decir que vos tenés menos plata disponible para vivir cotidianamente por fuera de la subsistencia mínima de pagar los servicios públicos, el transporte, el alquiler de tu casa y demás. O aún si fueras propietario, digamos. En ese esquema vos tenés otro montón de gastos asociados a vivienda que también se van incrementando. A la vez, vos no tenés una recomposición salarial que acompaña el ritmo general de inflación, ¿no? Digamos, todas las paritarias cierran a la baja. Pero el punto acá es que aún imaginemos que los salarios hubieran acompañado la inflación general, en una cantidad de servicios elementales y de bienes elementales vos tenés ese valor duplicado. Claro. Entonces, la ecuación, digamos, por más creatividad económica o por más pasos que sumes diariamente para llegar a laburar, por decirlo en una figura más sencilla, la cuenta no te da. Y si a eso le sumás que hay una diversificación del mercado de trabajo, donde una misma persona tiene más trabajos, y eso hace una presión sobre las personas desempleadas, porque incrementa la masa de trabajadores de segundos y terceros empleos, que pone una presión sobre el mercado de trabajo general. Junto a eso, más del 50% de la población, una economía informal y actividad económica de alta demanda laboral con desaceleración de demanda, bueno, el cuadro de situación es un poco más complejo, o por lo menos no es tan alentador como se presenta muchas veces, estamos en una desaceleración inflacionaria. Otra vez, los gobiernos en su plan económico toman decisiones políticas para distribuir costos. Este gobierno tomó esta decisión. Y lo hizo también, y esto hay que decirlo, lo hizo honestamente. El gobierno no mintió. El gobierno no te dijo que no iba a haber corrección de tarifas, no te dijo que vos le ibas a pasar bárbaro, y tampoco te dijo que el sueldo te iba a alcanzar para todos los meses. Y en eso, digamos, no importa si me gusta o no, la realidad es que conserva tu credibilidad. Digamos, el gobierno dijo en enero, va a haber corrección de tarifas y eso va a aumentar la inflación. Pero luego vamos a intentar ordenarlo nuevamente. Bueno, dicho y hecho, hicieron corrección de tarifas y asumieron en diciembre del 2023 diciendo que el objetivo del gobierno era hacer corrección de tarifas. Dijeron que iban a un plan de estabilización económica sobre actividades de escasa demanda de mano de obra y lo hicieron. Estamos hablando... No hay mucho para criticarlo en eso, digamos. Claro. Estamos hablando con Mara Pegoraro, politóloga, profesora titular de la carrera de Ciencias Políticas de la UBA y coordinadora del Centro de Estudios para la Recuperación Argentina, Centro RA de la Facultad de Ciencias Económicas. En ese sentido, te consulto justamente, te iba a preguntar por esto último que dijiste, el tema de la corrección
del precio de los servicios que estaban muy pero muy subsidiados y que eso no era sostenible efectivamente. Y la pregunta es si ya llegó al tope de sinceramiento, no sé si llamarlo sinceramiento, pero sí de corrección, o si sigue, y qué puede pasar si esto se prolonga, porque puede ser que la Argentina, si bien crezca, la población sea pobre. Es un país que crece con población pobre. Bueno, hay algunos colegas y lo dicen, digamos, Argentina tiene la posibilidad de tomar decisiones de qué hace con el excedente en términos macroeconómicos que pueden producir las industrias mineras, ¿no es cierto? Digamos, si ese volumen puede colaborar al desarrollo o no, cómo redistribuís eso. Bueno, en principio, si la corrección de tarifas alcanzó un techo, uno tendría que pensar que no. Y que no desde la concepción de las empresas y a la vez desde la concepción del gobierno. Todavía, sobre todo en el Gran Buenos Aires, hay áreas de enorme subsidio y el gobierno está decidido a que esos subsidios se eliminen definitivamente. O sea, en la medida que vos vas a eliminar subsidios definitivamente y te queda un montón de estructura subsidiaria en Argentina para resolver, bueno, en principio la corrección no termina. Eso como primer punto. Y en relación a la segunda cuestión, la realidad es que el plan económico del gobierno está basado, en sus propias palabras, sobre las variables macro, ¿no es cierto? Entonces, a ellos la micro les parece irrelevante, digamos, que determinado número de personas no lleguen a fin de mes o que cuando pagaban hace 18 meses 120.000 pesos de alquiler, hoy estén pagando cerca de 400.000. Bueno, es un dato, digamos, si vos, la respuesta que da el gobierno, ¿no? Digamos, si vos perdés tu trabajo, te reconvertís trabajando en las aplicaciones. Bueno, es extraño pensar que todo el mundo cuenta también con todos los recursos disponibles para reconvertirse y trabajar en las aplicaciones, cuando además el trabajo por aplicaciones empezó a ser una fuente de segundo ingreso para personas que están formalizadas en otro mercado de trabajo, en otro rubro. Y aún así, en términos macro, la pobreza bajó. O sea, la pobreza baja en términos macro, pero bueno, quizás el tema es... Por cómo está medida. Claro, el tema cómo está medida y el tipo de consumo. O sea, cómo más allá de la cuestión del número, ¿no? Yo lo que digo es, en la cabeza de la gente, ¿qué tengo que poder consumir? Pues el ser humano piensa en general como con lo que consume, dicta su clase social. Yo no soy pobre, entonces, ¿qué consumo? Ese es el punto, ¿no? Que hago también. ¿Qué consumo si no soy pobre? Hay algo interesante de lo que vos señalás, que es, sobre todo cuando uno piensa en los grandes centros urbanos de la Argentina, la concepción de clase no solo está vinculada al consumo material, sino también al consumo de bienes intangibles, ¿no? Digamos, que tienen que ver con, por ejemplo, en las grandes ciudades, el acceso a la cultura, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuánto readministro mi ida al cine, mi ida al teatro, mi ida a un recital, mi ida a comer afuera? ¿No? Entonces, no se trata solamente de cómo reordeno el consumo mínimo de lo que puedo comer, que uno eso lo ve, digamos, en el descenso del consumo de ciertas proteínas, para decirlo de alguna manera general. O, digamos, obviamente si los fideos paraíso, como nosotros mostramos, están más baratos y la carne aumenta 20 puntos para arriba de la inflación acumulada, bueno, voy a meter, para decirlo simple, más fideos durante el día que lo que puedo poner carne y voy a administrar el consumo de carne. Y por eso yo plantea que nosotros en general lo que intentamos desde el centro siempre es interpretar el dato económico respecto del impacto social general que tiene en el desarrollo de una determinada sociedad, en la gente, digamos. A mí me importa que la gente coma menos carne, porque implica menos nutrientes para el desarrollo de los pibes. A mí me importa cuando tengo que cambiar a los chicos del colegio, porque produzco una cantidad de efectos en el aprendizaje y en su vida cotidiana muchísimo. O lo mismo, tengo que si en lugar de tardar 40 minutos para ir a laburar, tardo 1 hora 40. Llego mucho más cansada. Digamos, sí, tal lo cual. digo hasta como docente universitaria, digamos, cuando salgo de la facultad a la noche. No, de hecho, y esto va a ser para alguna otra comunicación, todo esto y que seas docente universitaria me da pie a los chicos que ya no pueden independizarse a los 18, 19 años, y quizás no hablo de aquellos chicos que ya viven en un centro urbano con un montón de posibilidades de estudios terciarios o universitarios, sino aquellos que antes tenían que irse a vivir a uno de estos centros urbanos, a una ciudad más grande para poder estudiar, y ahora ya no lo pueden hacer porque ya no les dan los recursos para poder alquilar un departamento y sostenerse en esa ciudad nueva. Vea, hay algo de lo que vos señalás, y con esto les dejo una anécdota muy pequeña de algo que nos pasó en la salida de la pandemia en la universidad pública,
las universidades nacionales, en particular la Universidad de Buenos Aires, tardaron más que las universidades privadas en volver a la presencialidad, ¿no es cierto? Digamos, se abrieron las aulas, pero las universidades públicas esperaron al inicio del ciclo lectivo del año siguiente, del 2022, para volver a la presencialidad plena. ¿Eso por qué fue? ¿Porque somos malos? ¿Porque no queremos? No, es porque nosotros teníamos una cantidad de estudiantes que se habían vuelto a sus ciudades, a sus pueblos, y vos no les podías decir a los chicos y a los padres, en agosto, miren señores, en 2 semanas empiezan las clases presenciales, y si no perdés el cuatrimestre. Digo, eso es una responsabilidad respecto de la gestión educativa y del acceso a la educación de las personas. Al año sí, digamos, les das 6 meses para proyectar, planificar y decir, bueno, ¿cómo me vuelvo a vivir a Buenos Aires, a La Plata, a Rosario, ¿no? Digamos, a Santa Fe? ¿Cómo vuelvo al gran centro urbano? ¿Cómo me traslado? Entonces, digo esto porque muchas veces se nos adjudica a las universidades alguna cuestión más perezosa, ¿no? Digamos, pero la realidad es que intentamos gestionar sobre la realidad cotidiana de las personas. Clarísimo. Muchísimas gracias, Mara. Muchísimas gracias a ustedes. Estábamos hablando con Mara Pegoraro, politóloga, profesora titular de la carrera de Ciencias Políticas de la UBA. Ahora... 7-9.